Dios nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, abriéndolo en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y hoy, hermanos, vamos a comenzar una serie nueva que vamos a hablar sobre lo que es la familia. La familia, construyendo familias en Cristo. Y en esas diosidencias, vamos a comenzar hoy, que se celebra en algunos lugares el Día del Niño, hablándole a los padres. Y Dios tiene un mensaje para nosotros, amén. Marcos capítulo 9, del versículo 14 en adelante. Y leemos la palabra de Dios como está escrita. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hablemos con el Señor. Hoy, Padre, venimos ante ti, Señor, para que nos hables al corazón como Padre, Señor. Tú tienes un mensaje, Señor, y tú tienes, Señor, una palabra, Señor, que en tu zona potestad, Señor, querías hablarnos hoy en este día, Señor. Hoy que se celebra el Día del Niño, Señor, quieres hablar a los padres, Señor, para que aprendamos y entendamos, Señor, y que nos identifiquemos, Señor, con este Padre, Señor, que trajo a su Hijo a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Habla en nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Te ponemos este mensaje, Señor, en tus manos, Señor. Obra en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El título de esta predicación se llama La empatía de un padre. Y podemos entender lo que dice: algo que es apatía es algo contrario. La empatía es algo que es como tomar de esa palabra de empatar. Veamos así, el significado de la palabra empatía es capacidad de sentir y comprender las emociones ajenas y tomarlas como propias. Es como decirle a la persona: tengo empatía contigo, yo me uno a tu sentir, a tu dolor, inclusive a tus emociones, me uno a ti, me estoy empatando contigo, me estoy identificando contigo, estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo. Por ejemplo, cuando fallece un familiar de un amigo, vamos a presentar nuestras condolencias porque sentimos empatía. Amén. Ya se me expliqué en esa palabra empatía.
Y hoy vamos a aprender más sobre esto, y hice la aclaración de esta palabra porque es de lo que va a ir alrededor esta predicación, lo que significa la empatía. Aquí vemos a un padre que siente empatía por su hijo, sufre lo que su hijo está sufriendo y está tomando suyo su dolor, y como padre suplica diciendo: ayúdanos. Vean cómo dice en el versículo 22, dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de este muchacho. ¿Así dice? No, dice de nosotros, y dice: y ayúdanos, hablando en plural, poniéndose él en el lugar de su hijo también, donde está sintiendo esa empatía. Porque ¿qué padre es aquel que no siente empatía por su hijo o hija? ¿Usted no siente cuando, por ejemplo, su hija se fue llorando o está sintiendo algo? Las niñas o jovencitas dado por ser mujer, son más emocionales. Y en esas emociones todo ser humano es un tanque de emociones, pero las mujeres son más sensibles a las emociones y a los sentimientos. El hombre no, el hombre es un poquito más rudo, más tosco, por la naturaleza en la cual nosotros nacimos igual. Eso ya lo he compartido en otras ocasiones. Nacimos igual. Sin embargo, cuando nosotros nacemos, a las pocas semanas, el hombre suelta en su hemisferio, en lo que es el cerebro, en el hemisferio izquierdo, suelta una sustancia que se llama testosterona, en la cual el hombre pierde porque en esa área es donde están las emociones y sentimientos. Es donde la mujer, a diferencia de la mujer, no suelta esa sustancia. Entonces, es tanto así de que tienen sus dos hemisferios intactos. Alguien dijo: no, pues por eso no piensan, porque no los usan. Alguien dijo así. Ahora, no trato de buscar problemas ni nada. No, lo que sí dice el otro, por el otro lado, la mujer se defiende: no, pues por eso no piensas, porque se te fundió esa otra parte, y empiezan ahí los ataques. Ahora, no es de atacar, sino que la naturaleza del ser humano, el hombre suelta esa sustancia, y al hombre no le emocionan los muñequitos, que las flores y todo eso, no, ¿por qué no? Y a la mujer sí. Y vemos cómo las mujeres, en esa sensibilidad que tienen la necesidad por ejemplo, de escuchar. Es por eso que la serpiente no vino con Adán, vino con Eva, para manipular ¿qué? Sus emociones. Es verdad que Dios dijo que ¿a dónde la llevó? A las emociones, a sentirse como la más chiquita, la más pobrecita. Y es por eso que muchas mujeres son engañadas por hombres sin escrúpulos, porque las manejan por sus emociones. ¿Me explico? Ok. Y el hombre no, el hombre es un poquito, por eso batallamos más en expresar nuestras emociones. Es por eso que Jesús, cuando viene al hombre, dice: amar a vuestras mujeres, en este caso a su esposa, ¿correcto? Y que le exprese los sentimientos y emociones. ¿Pero por qué? Porque en nosotros es más difícil. A la mujer no se le es difícil, a la mujer no le dice: ama a tu marido. No, a ella le dice: obedece a tu marido, en lo cual es el área, es como su talón de Aquiles. Entonces, ¿por qué? Porque batallan en esa área. Y la mujer no tiene ese problema de las emociones. Es por eso de que, ¿qué padre es aquel que no siente empatía por su hijo o hija? Dice el Señor, ¿qué padre es aquel que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Pues no, ¿por qué? Porque siente esa empatía de alimentar a su hijo. Si siente hambre, bueno, pues proveo ese alimento, ¿correcto? Como padres. Ahora, aún así dice el Señor, fíjense: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas, conti más mi Padre, en este caso mi Padre Celestial, que dará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pide. La empatía de este padre lo hizo tomar acción. En este caso, se fijan que tu hijo está endemoniado y que no le importe, o tu hijo está enfermo y que no le importe, tu hija está sufriendo menosprecio, bullying ahí en la escuela y que no le importe.
No, 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 hermanos. Nosotros como padres tenemos una obligación, y yo voy a hablar a los padres, y en este caso a los que no sean padres, bueno, ore para que Dios le dé el privilegio de ser padres si aún no se casa. Digo, por los que nos escuchan. En este caso, fíjense la carga que sintió el padre. Alguien dijo por ahí, y no se ofenden, alguien dice por ahí, la carga hizo andar al burro. Sí, porque pues el padre no hubiera sentido esa carga, esa necesidad de ir a buscar a Jesús si no hubiera una necesidad. Pero todos aquí estamos aquí porque la carga nos hizo andar, ¿no es cierto? ¿O usted vino porque se sentía la más bonita? No, porque era la más saludable de todas. Usted no se sentía chismoso, usted no se sentía pecadora, no. Venimos aquí porque Dios, en su soberanía, Él proveyó una situación, una circunstancia en la cual usted se vio obligada de buscar a Jesús. Es que mi matrimonio se está acabando, se está derribando mi matrimonio, mi hogar, mi familia, o mis finanzas, ya no tengo dinero, ¿qué haré? O se sintió tan amargado, tan agrio así en su vida, que todo lo que le pasaba, hasta cosas buenas le sabían amargo. Y vino a buscar a Jesús. Todos venimos aquí no porque seamos sanos, sino porque estábamos enfermos. Y el Señor nos va curando con su palabra, con la sana doctrina, una buena alimentación, alimento sano, cuerpo sano. Y vamos creciendo, amén. Ahora, la empatía de este padre lo hizo tomar acción, a buscar ayuda, y se entiende que fue a buscar a Jesús, pero al no estar él, lo atendieron sus discípulos, aunque no con mucho éxito, como ya leíamos. Cuando dice en el versículo 15, dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti. No, dije, los traje a los discípulos a ver quién atiende. No, vino específicamente buscando a Jesús. Seguramente él ya había escuchado de Jesús. Él ya había tal vez visto milagros de Jesús ahí multiplicando los panes, tal vez, qué sé yo. Pero sin embargo, en ese caminar, vio la necesidad, dice, ¿a quién iré si solamente Jesús puede sacar este demonio de mi hijo? Y hoy vamos a aprender un poquito más. Fíjense, el 17 dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Este hombre tuvo que abrir su boca para expresar su necesidad, ¿se fijan? De nada serviría traer a su muchacho y él ahí sentado, parado. No. La semana pasada estaba explicando sobre las dos confesiones. Una fue para salvación y otro para pedir, en este caso, perdón por nuestros pecados. Pero ¿qué implica todo esto? Abrir nuestra boca. Habla de confesar. Habla de nada serviría. Imagínense que usted vaya al banco a solicitar un préstamo y usted se para ahí. A ver, ¿a qué hora me lo trae? No, tiene que abrir su boca. Si va al doctor y que le dice, me duele, va todo, tiene que decir sus síntomas. Y en este caso venimos aquí a Jesús para decirle, yo necesito de tu palabra, yo necesito de tu presencia, yo necesito que me ayudes. Y vemos aquí cómo este hombre abrió su boca para expresar su necesidad. Dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. En este caso también expresó su necesidad. Si usted viene aquí y miren, yo doy gloria a Dios a los que han podido y los que han querido venir a la oración el sábado en la mañana, a las 5 de la mañana. A lo mejor usted va en su quinto sueño apenas, y que tal le faltan otros 500 sueños. Pero mire, que ha sido bonito. Ha sido una experiencia en la cual no solamente pedimos por nuestras necesidades, sino por las necesidades de la iglesia, por los enfermos que están aquí. O piden, ahí está una cajita, hermanos, donde usted puede poner su necesidad. Y no es no es para chismear en nada, hermanos, sino para pedir una necesidad. Saben de que un sobrino está enfermo, un tío que tengo está en coma. Por eso venimos, ¿no es cierto? ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Y este hombre expuso su necesidad. Traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. El espíritu mudo lo caracteriza, es lo que caracteriza a estas nuevas generaciones, que es que se vuelven mudos con sus padres, los niños, los jovencitos. Miren, en nuestra etapa, por ejemplo, de niños, a todos preguntamos: mamá, ¿y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de comer? No, pues unas enchiladas. ¿Y por qué? Ah, porque a tu papá le gusta. ¿Y por qué? Pues es que a tu mamá, a la mamá de tu papá le gustaba hacérselas y le gusta. ¿Y por qué? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Ya, diría la mamá. O el papá, que llega el hijo y: papá, ¿qué estás haciendo? Leyendo el periódico. ¿Por qué? Porque quiero saber de las noticias. ¿Y por qué? Ah, porque hay acontecimientos en el mundo. ¿Y por qué? Ya, preguntamos todo de niños. Pero más adelante llega el punto en el cual nosotros podemos, tal vez porque no recibimos respuestas o no hay una comunión con el padre o con la mamá, y después empezamos a independizarnos, tanto así de que el niño, de niño a la adolescencia, él está sufriendo unos cambios que son naturales, hermanos, para que no le sorprenda a usted, porque es que ya mi hija ya se esconde un poquito, es que ya mi muchacho ya no me habla como antes, ya no me busca como antes, ya no soy el Superman que era, yo no soy su Superman que era antes. Mi papá lo puede todo, mi papá se puede subir, el mío también, y empiezan a discutir los niños ahí, y llega el punto en que mi papá ya no sabe nada, mi papá es anticuado, mi mamá es una aburrida, y empiezan tanto así que se empiezan a apartar. Es una etapa en la cual los adolescentes están experimentando cambios, tanto fisiológicos, en su cuerpo, como esa idea de independizarse, una idea de que yo ya puedo pensar por mí mismo, ya no necesito solamente de que mi mamá me diga cómo vestirme, ya puedo vestirme solo, aunque salgan como el Chapulín Colorado, con las combinaciones al revés, y no le hace. O el Chavo del 8, con los pantalones, bueno, como sea, pero van creciendo, y en ese punto ellos se van independizando. Mi papá dice esto, pero yo pienso que esto, y ya los jóvenes, tanto así de que se empiezan a apartar. Y hoy por hoy vemos que muchos jovencitos guardaron silencio con los padres. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué aprendiste? Nada. Y luego, ¿qué, mija? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Pero esa pregunta es para que expresen, ¿cierto? ¿Y cómo le fue al maestro? Bien. Todo así, todo bien cortante. Se vuelven mudos nuestros hijos. Es una etapa, hermanos, para que no les sorprenda a ustedes, porque pasamos por esa etapa, ¿no es cierto? Miren, mi hijo todo el tiempo andaba conmigo, y que voy a ir a predicar, yo voy contigo, y ya llegó el tiempo en que pues, ya quiere, dame para ir yo aparte. O sea, ya trae llaves, ya no agarra un carro, agarra el que se le ponga enfrente. Ya, ¿por qué? Porque tratan de independizarse, y es algo natural, hermanos. Pasamos nosotros por esa etapa. Nosotros si somos adultos, que pasamos por esa etapa, en la cual nuestros padres se volvieron nuestros peores enemigos. Mi papá no me entiende. Yo usaba, ya lo voy a decir, ya lo dije. Yo usaba pelo largo, y córtate esas greñas, y pareces un cholo, pareces aquello. Y ahí estoy con mi hijo: córtate ese pelo, pareces esto, y yo me veo, y luego me veo, híjole, las fotos las traté de quemar, no sé. Pero hace unas semanas recibí de un amigo, dice: ve mi perfil, te va a gustar, y puso una foto, nomás que tenía el pelo corto todavía, y se le enseñé a mi esposa. Y mi hija: ay, qué bonito. Bueno, esa es la etapa, pero yo ya empezaba, cuando nos decían en la secundaria tiene que venir con su corbata, corbata ya no, que las mangas acá no, yo me las doblaba. Empezaba la rebeldía. Y es una etapa, hermanos. Como padres debemos de aprender de que ellos están pasando por esa experiencia. Sin embargo, hoy por hoy, lo triste sería de que ya no haya comunicación, de que se vuelvan mudos, de que ya usted, por su culpa también, al no entender esto, entonces queda culpar a sus hijos, y en vez de, al no tener un discernimiento, al no tener un entendimiento, en vez de acercarlos a usted,
los va a apartar y se vuelven más mudos. ¿Qué es lo que dijo? Que había un espíritu mudo. Bueno, cuando ellos se vuelven mudos con sus padres, pero no solamente eso, sino dice el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Cuando le sacude, habla de ese lenguaje corporal. No estoy diciendo que sus hijos estén endemoniados. No estoy diciendo de que se está manifestando el espíritu mudo. No, pero aquí está diciendo claramente que en este muchacho que lo sacudía. Y si usted le dice, mi hijo, ¿qué está haciendo? Nada. Y aunque esté viendo la tele, entonces vaya, córteme la yarda. Van echando haciendo su lenguaje corporal. Se van sacudiendo. Así es, hermanos. Ellos, miren, y eso son todos, hermanos. Vamos a reaccionar porque nos incomodan. Si el hombre le dice a la esposa, mija, plánceme la camisa, también se van. O al esposo, mijo, saque la basura. Y otra vez lo mismo, van expresando con un lenguaje corporal que su incomodidad, su inconformidad, y en este caso el no estar de acuerdo. Ahí los jóvenes, en este caso los jóvenes, pues, ¿cómo se expresan? No es lo mismo, hoy por hoy, fíjense, se ha degenerado tanto esa parte donde se ha perdido la moralidad, se ha perdido los principios, y creo que es tiempo de nosotros como iglesia regresar a las sendas antiguas de lo que nos enseñaron nuestros padres, de enseñarles a respetar a los adultos, a decir por favor, gracias. Yo me acuerdo que a mi hijo le decían, ¿quieres esto? Y le decían, no, por favor, no, por favor. Pero porque no sabía, era niño y no sabía, pero siempre gracias, por favor. Fue lo que aprendió. Me acuerdo que mi papá todo el tiempo nos decía, póngase derechito en la mesa, póngase esto, y con la mirada nos tenía así dominados. Haga esto, no haga esto, pero llegó el tiempo de la rebeldía y pues yo era esa oveja negra de la familia, yo así me sentía. Y aparte me decían negro, imagínense, por algo que de negro. Bueno, parte de esto nos habla de que es el lenguaje corporal, pero también dice que echa espumarajos y cruje los dientes. Habla de cómo se vuelven los hijos. ¿Cómo te contesta tu hijo cuando tú le mandas a hacer algo? Simplemente recoge tu cuarto. ¿Echan qué? Espumarajos. Vamos a generalizarlo en lo actual, hermanos. ¿Qué es lo que echan? Repudian o se avergüenzan de sus padres. No es lo mismo, por ejemplo, antes que el papá o los niños todo el tiempo abrazados de la pierna del papá o de la mamá y de la falda, cuando están chiquitos, pero después van creciendo tanto así que se van apartando, van buscando inclusive ya su cuarto, ya le quieren poner llave para encerrarse, las muchachitas se empiezan a poner un vestido y luego otro vestido es esas emociones, sentimientos que van viniendo a su sentir, van sintiendo atracción en el sexo opuesto, en este caso por el varoncito, o el varoncito por la muchachita, cosas así, que es natural, hermanos. Y quiero que eso aprendan a equilibrarlo también, de que todo tiene su tiempo, hermanos, todo va teniendo su tiempo. Cuando usted viste a sus niñas, algo así, que si son niñas chiquitas y la va no exhibiendo, pero usando no una ropa apropiada para una niña chiquita, mire, que no le sorprenda el día de mañana cuando ella salga pues con chiquifaldas, no son minifaldas, son chiquifaldas, o que no le sorprenda, hermanos, porque somos nosotros también los responsables. Si nosotros como iglesia no hablamos de esto, ¿quién lo va a hacer, hermanos? ¿Amén? Ahora, dice la escritura, dice que lo sacude, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando.
Eso que se va secando habla de que está entrando en un desierto de soledad y comienza a amargarse. Yo lo he visto como en mis hijos. ¿Para qué voy a mencionar los de ustedes? No, yo con los míos tengo. Donde se empiezan a amargar, porque no salen las cosas como ellos quisieran. Entonces ellos empiezan a pasar por una etapa en la cual ellos se sienten que no son comprendidos y se van aislando. Es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende, es anticuada y se van apartando. ¿Pero por qué? Porque también hemos perdido la comunicación con ellos o con ellas. La confianza de que ellos puedan acercarse con uno y decir, estoy pasando por esta situación. Yo tengo que ser sabio para llegar con mi hijo, con mi hija, en las áreas que ellos se quieren, en las áreas en las cuales yo quiero tratar. Como mi hijo, sé las cosas que le gustan y las que no le gustan. Sé las cosas que le gustan, por ejemplo, a él le gustan los caballos. ¿Cuál es el tema de que debo de hablar con él? De los caballos. Que le gusta la pesca. Y él es el que me enseña. ¿Por qué? Porque se pone ahí, mira, este anzuelo es para esto otro. Y pues sabe más que yo, porque no es mi área. A mí pregúnteme del evangelio, que es a lo mejor cosa que no, pero uso esa plática para empezar la conversación y llegar al punto con la palabra de Dios. Igual, las mamás, Pablo le dice a Timoteo que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes y que como madres tienen la responsabilidad de ir enseñando a sus hijas, porque la tarea que van a ejercer, ¿qué es? Ser madres, ¿no? Entonces enseñarles, miren hija, se cocina así, se hace así, no salga con que esta es receta de familia y no se lo digan ni a su hija cómo cocinar y después se la van a regresar porque no saben cocinar. No, por eso en todo hermanos, tiene que haber un orden y saber cómo llegar a nuestros hijos. Por eso le estoy hablando a los padres, no a los niños, no a los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Y usted no quiere venir un día aquí, es que mi hijo está endemoniado, es que mi hija está endemoniada. Echa espumarajos cada vez que le digo que recoja su cuarto, que se va sacudiendo, echando con las manos, va haciendo maldiciones. No, hermanos, creo que es momento de que nosotros como padres aprendamos a hablar a nuestros hijos. Y se lo estoy diciendo yo como padre. ¿De qué me serviría? No, hermanos, yo como padre, yo me debo de parar a la brecha y decir, yo también soy padre y que le voy a rendir cuentas a Dios como padre. No necesariamente estoy diciendo que nuestros hijos estén endemoniados, pero sí que su carácter muestra su conducta. Los problemas del ser humano están por la conducta, pero todo, fíjese, de la conducta, todo apunta a lo que hay en el corazón de la persona. Y de los niños, desde los niños, hermanos. Si nosotros no aprendemos a guiar el corazón de nuestros hijos a Dios, ¿quién se los va a enseñar, hermanos? No espere que la televisión les vaya a hablar de Dios. No espere que el celular les vaya a hablar de Dios, que la escuela les hable de Dios. No, es nuestra responsabilidad. Antes del sacerdocio levítico estaba el sacerdocio patriarcal, como lo enseñé hace unas semanas en Job. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Cuando habla de, por ejemplo, está hablando del carácter. Miren, lo que hay en el corazón, por eso, de lo que hay en el corazón es lo que hablamos. ¿Qué es lo que hablan sus hijos? ¿Cómo lo hablan? ¿Oran en la comida? A lo mejor no oran para irse a la escuela, se van rápido y oran y van rápido. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su lenguaje? Porque la boca habla de la abundancia de lo que hay en el corazón. Tengo compañeros, amigos que lo único que hablan es de fútbol. Bueno, pues eso es lo que hay en su corazón. Otros que hablan de Trump, política y todo, pues es lo que hay en su corazón. Tengo un amigo que todo lo que pone así es de puro de toreros porque él fue torero. Pero todo lo que pone de toreros, le gustan los toros y todo eso, bueno, es lo que hay. Pero eso es lo que hay en su corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que nos mueve. Y nosotros como padres, si tenemos el corazón de Dios, que Dios cambió nuestro corazón, ¿qué es lo que debe de salir de nuestra boca? La palabra de Dios, para instruirlos, para dirigirlos. Y que no es tarde, hermanos. Aún así, tus hijos ya estén casados, dirígelos, corrígelos con la palabra de Dios. Yo el día de mañana, aún así,
no va a haber un año sabático para mí en el pastorado, porque sé que el llamado que me dio no es para que este año sí soy pastor y el año que viene no. No. Pero antes de ser pastor yo fui padre y tengo mi responsabilidad ante Dios. El primer ministerio que me dio es como padre. Y es por eso de que tenemos que aprender y enseñar esto. Por eso, cada año, hermanos, invertimos tiempo, hermanos, en las familias. ¿De qué serviría saber de teología, griego, arameo, hebreo, si no lo podemos llevar a la práctica en nuestra casa, en nuestro diario vivir, con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, como familias, hermanos? ¿Saben? Hay estadísticas en las cuales la primera generación de cristianos está bien, la segunda todavía, la tercera, muy pocos se alcanzan a la tercera generación. Y no estoy hablando de que sea una ley que sí tiene que ser, pero ya en la cuarta generación ya se apartó de Dios. ¿Por qué? Fíjense, todo va desde la cabeza. El abuelito, el hijo, el nieto, y que el nieto sepa cómo, así vivía mi papá, así vivía mi abuelito. Yo espero que el día de mañana, que si uno de mis hijos, bueno, que sea predicador, predicadora, y que sus hijos, uno de ellos llegue a ser predicador, y que para que el día de mañana yo pueda ver el legado que dejé en ellos. Pero si nada más estamos pasando por la vida, ahora no necesariamente tiene que estar detrás de un púlpito, hermanos, sino también enseñar en la casa, porque el patriarcado está en la casa, el sacerdocio está en la casa. Por eso es la importancia de enseñar estas series de la familia, hermanos. Ahora, es donde, fíjese, donde está el corazón, como está el corazón va a haber la boca. La boca, tarde que temprano, todo lo que estamos hablando y diciendo, tarde que temprano se vuelven hechos. Róbatelo, cómetelo, róbatelo, llévatelo, y terminan robándoselo. ¿Por qué? Porque primero salió en el pensamiento, después lo están diciendo, y después lo planean con premeditación, alevosía y ventaja. Te voy a pegar, y de repente ya le pegó. Pero ya fuera de un orden. Entonces así empiezan. Y luego después cada vez, me lo robó el cabrón, me lo robó, y se lo robó. Ya después se vuelve una práctica, después se vuelven hábitos, después se vuelve la conducta del ser humano. ¿Cómo está México? ¿Cómo caracterizan a México todos los países? Un país corrupto. ¿Por qué? Porque se gestó en el pensamiento de una persona, y empezó, y enseñó a otro, y es una epidemia. Y todos manejan. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo tiene un mexicano? Machista. Un guancho rasqueado ahí, un Pancho Villa con sus 2 mujeres a la orilla, y no sé qué tanto dicen. ¿Quién te enseñó eso? No, hermanos, no, es momento de sacar todos esos malos pensamientos, esos argumentos. Por eso la palabra de Dios confronta y derriba los argumentos, los pensamientos, y para llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, para que seamos movidos por la palabra de Dios, hermanos. Vean, por ejemplo, la pregunta del $1,000,000. ¿Dónde lo aprendieron nuestros hijos? En este caso, vamos a decir que uno de nuestros hijos sea amargado, uno de nuestros hijos sea raterillo o sea maldiciente, que todo lo que sale son puras malas palabras. Miren, mi hijo me podrá acusar de muchas cosas, pero no de ser un maldiciente, porque ese consejo yo no te lo doy. Eso no lo has visto en mí. Que ande viendo a ver cómo robar aquí, cómo robar allá, no, eso no lo aprendiste de mí. El que trabaja conmigo, no, mijo, hasta aquí llegamos. Eso es de ellos, eso es de nosotros, recojan nada más la herramienta de nosotros, lo demás acomódeselo ahí. Porque ese ejemplo no se lo he dado. Ahora, sé que hay otras áreas en las cuales el Señor sigue trabajando conmigo, porque a mí me demanda más, como pastor primeramente, pero como padre, ¿a quién le va a demandar? ¿Al hijo o al padre? Al padre, porque somos el ejemplo. Y nosotros, miren, si una mujer está amargada, ¿qué es lo que va a enseñar a sus hijas? Amargura. Si no respeta a su esposo, ¿qué es lo que está enseñando a su hija? No respetar, no sujetarse a su futuro marido. ¿Sí o no? No estoy regañando, estoy enseñando, regañando.
Pero, ¿qué es lo que aprenden nuestros hijos en nuestra casa? A ver, hermanita, ¿crujes los dientes cuando tu esposo te dice, ve, plánchame la camisa? Entiéndase la prédica, ¿sí? No porque estoy diciendo de que... No, o sea, te quejas porque te dice, o varón, te quejas cuando tu esposa te dice algo justamente, saca la basura, mijo. Nomás yo, que no, pues luego, ¿a quién le digo? Pues al vecino, pues que nadie saque la basura. No, todos tenemos que trabajar. Y en este caso, ¿qué es lo que aprenden nuestros hijos en nuestra casa? Hermanos, echamos por marajos cuando Cristo nos dice que cuando nos manda algo, todo lleva un orden, hermanos. Y todo empieza por la cabeza. Y la cabeza somos nosotros los varones. Y aquí este padre está sintiendo empatía con su hijo. Siento tu dolor, hijo mío. ¿Y qué fue lo que se quedó sentado? Miren, el orar, qué bueno. Venimos, lloramos y pedimos por nuestros hijos. Pero ¿de qué serviría orar si la oración no tiene pies y manos que son las nuestras para ir y hacer lo que debemos de hacer? ¿Sí, hermanos? ¿O no? No necesariamente quiere decir de que si nuestros hijos actúan endemoniados por esas manifestaciones que estoy enseñando, sea que todo es nuestra culpa, porque ellos tienen su voluntad propia y ellos deciden. Pero sin embargo, nuestra actitud, nuestro comportamiento como padres va a influir en sus vidas. No necesariamente porque si el padre sea un ladrón, el hijo va a ser ladrón automáticamente. No, él puede decidir tomar el camino correcto. Tal vez el padre era un golpeador y golpeaba a su madre y él puede decir, no, eso no está bien. Y basado en ese sufrimiento, él puede decidir, yo nunca voy a golpear a mi esposa. Yo vi muchas cosas que mi padre no hizo correctamente y yo decidí no hacer lo que él hacía. Aprendo de sus virtudes que como ser humano tuvo como padre, como esposo, pero también aprendo de sus errores para no hacer lo mismo. Igual, sé que mis hijos siempre les digo, aprende de mis errores. Que tienes todo el derecho de decirme, es que papá, tú la regaste aquí. Porque también ellos tienen derecho de demandarnos, hermanos. ¿Sí o no? Así como la esposa tiene derecho de demandar al marido de que haga lo correcto, también los hijos pueden demandarle a la madre, es que tú no te sometes a mi papá, mamá, ¿cómo me dices que si tus palabras se oyen huecas porque no me dejan, lo único que veo son tus acciones, mamá? Entonces ahí sí ya hay un desequilibrio, ya no hay algo que diga, mi mamá se somete y por lo que me dice tiene razón, ¿por qué lo está haciendo? O el varón que dice, la palabra de Dios dice esto y lo está haciendo. Porque es el orden, hermanos, es el Padre, es Cristo, es el hombre, la mujer y los hijos. Cualquier desorden que primero los hijos y que ahora los niños son los que mandan a los papás. Tal vez el papá quiere ver las noticias y no, el niño quiere ver. Y quítales el celular. Echan espumarajos. Y empiezan a llorar y todo eso. Y el papá con tal de que no pase por esa situación, el niño no atiendan al niño. ¿Qué, hermanos? No sé si estoy hablando cosas de otro planeta o algo, no están viviendo aquí, pero vas a un restaurante y el niño empieza a patalear y lo entretienen, ahí está el teléfono. Y el niño así, como zombies. Sí, no comen, ¿no? Comen celular. ¿Sí, hermanos? ¿O no? Amén. Vemos cómo nuestra actitud pues, va a influir en ellos. Miren, yo diría de un 80 a un 90%. Lo demás, cada niño va, por las acciones de su padre o de su mamá, él puede decidir esto no está correcto, porque también son inteligentes los niños. Y tan inteligentes son los niños que hoy por hoy son los que manipulan a los padres. Y más cuando hay una separación, cuando vienen de divorcios. Mi papá sí me deja ver televisión. Y la mamá dice, no, pero es que aquí no hay televisión. Pues es que mi papá sí es. Y empiezan a manipular. Compren la televisión al niño. O al revés.
No, mi mamá sí me deja hacer, sí me da, sí me compra, y empieza a manipular para y el otro con tal de no dejarse. ¿Cómo que me va a ganar a mí? No, yo también te doy. Y empiezan a manipular. Y le regañan al niño. ¿Y qué es lo que hacen? Me voy con mi papá. No, hermanos, te vas a ir al cuarto y ándale, ándale. Miren, ¿se fijan por qué tenemos que hablar de esto? En verdad hay un problema en la sociedad, en el mundo. Y nosotros tenemos que hacer una diferencia, hermanos, como cristianos. Ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. ¿Sí o no? Tú les podrás decir, así se dice, así se hace, ¿y por qué digo yo? No, dale la explicación por qué. Y igual si lo disciplinaste, dile por qué lo disciplinaste. Yo ayer tuve que disciplinar a mi hijo. Ahora, todo lleva un orden. Todo lleva un orden de que, imagínense, a lo mejor ya me gana, no sé, ¿verdad? No, pero soy la autoridad. Y si digo no, es no. Y él lo sabe y se sujeta. No sale rebeldía, ay, ¿qué? Salte, a ver qué, quién con quién, o qué, o pinta tu raya, no, es no. Él pues va, no, venga para acá, siéntese, déjale explico por qué no. Si se acuerda de esto y de esto y de esto, sí, ok. Y manténgase firme, que no le rompa el corazón, es que es mi hijo y se va a sentir mal conmigo, va a decir que qué tipo de padre soy, y hasta usan hasta la Biblia, hasta tontos se vuelven. Pues no, que es muy cristiana. No, sientes, porque soy cristiano te voy a disciplinar. No, hermanos, no, y bueno, tampoco no sea morboso, no le voy a decir de por qué lo discipliné. Pero sí, no, tampoco no use la vara, simplemente no vas. Porque quiero hacer esto, no te lo creo. ¿Por qué? Y les digo por qué. Así ustedes también, hermanos, digan, no porque sean los papás o sea la mamá, porque yo digo, porque yo mando, no, ya deja eso de atrás, explícale, si no, ¿cómo va a entender? De hacer lo correcto. Dios siempre nos dice no matarás, no robarás, no esto, lo otro, y nos dice por qué no. Todos los mandamientos dicen no, ya, tantos no, Dios, ya. Bueno, dice, si no obedecieres, así te va a ir, así te va a ir, así te va a ir. Pero dice, si obedecieres, tu esposa va a tener muchos hijos, tu canasta va a aumentar, si obedecieres la palabra que Jehová tu Dios te da, así. Y aún así nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Nos deja la elección, pero nos enseña, hermanos. Este libro no es algo así de que, todos nos dicen que no, y que no, sí nos dice que no, pero ¿por qué no? Bueno, si somos hombres y nos dio eso de que no es bueno que el hombre esté solo y que tenemos una necesidad fisiológica de estar con una mujer. Sí, pero en un orden, en tu matrimonio, el hecho sin mancilla, en un orden de Dios, en un matrimonio. Porque fuera de ahí es un no, y por donde quiera que lo veas. No, me vean feo. Yo no soy el que estoy hablando como, yo no solo estoy hablando como pastor, sino como padre, que reconozco mis faltas y que mis hijos han visto lo mejor de mí, que es Cristo Jesús en mi vida, pero también han visto a un padre imperfecto, y que no me voy a justificar culpando a mis padres. Yo podría tomar ese argumento, es que así era mi papá, es que así era mi mamá. No, y el otro día también mi esposa me dijo, no, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y sí es cierto. Sí es cierto. De que hay cosas de que, bueno, no las hacía, pero ¿qué? ¿Que no eres nueva criatura, pastor? Sí es cierto. Y aprender. Como Cristo nos enseñó, ser más mansos y humildes de corazón. Ahora, el ser mansos y humildes tampoco no quiere decir de que voy a dejar que me hagan lo que sea, que mis hijos me manden, que mis hijos me... No, tranquilito, atrasito de la raya, que aquí como padre, el padre soy yo, porque usted no le va a rendir cuentas a Dios por su papá en cuanto al liderazgo de la casa. No, somos los padres los que vamos a rendir cuentas. Ahora, ya cuando no está el papá, ¿qué es lo que pasa? La mamá es el orden, ¿cierto? Okay. Al final de cuentas, nuestros hijos son el reflejo de nuestras vidas, son cartas de trabajo que nos identifican. Es como la tarjeta de recomendación. Pastor fulanito de tal, sí, ahí está la tarjeta.
Pero ¿quién nos va a representar? Nuestros hijos. En mi caso, como, ok, soy soldador, tarjeta de soldador, ahí está. Pero ¿qué es lo que me va a identificar? Mis trabajos, ¿sí o no? Lo que hacemos. ¿Qué es la diferencia de que yo estoy aquí y a un lado que esté Trump como padre? Bueno, fue el primero que se me ocurrió, pero entiéndase el que sea. ¿Qué es lo que en una foto, qué nos diferencia? Nuestras obras. Y no estoy diciendo que sea un padre perfecto, pero sí te digo que soy un padre temeroso de Dios. Por eso estoy hablando esto, porque tengo el temor de Dios y que Dios me está corrigiendo y me está enseñando. Me dice no, pero también me dice por qué no. Es como, miren, nuestros hijos son las cartas abiertas de cómo estamos viviendo. Por ejemplo, digamos en el caso presentaban a Isaac, ¿hijo de quién? De Abraham. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Salomón, hijo de David. Jesús, hijo de José. Siempre implicaba porque ¿de quién eres hijo? Yo me acuerdo que una vez mi hermano mayor hizo una pregunta a una joven. ¿De quién es su papá? Y al conocer su papá, pues nos identificamos de qué familia es. Eso es de tener una identidad, hermanos. Todo aquel que no sabe quién es su padre, siempre va a estar falto de identidad. Amén, hermanos. Por eso debes de entender quién es tu padre. Primero que nada, si no tienes un padre terrenal, tienes un padre celestial, y Él es eterno, y Él es el que nos puede guiar. Porque cuando ya el papá murió o el padre los abandonó, Dios es padre de huérfanos y cubre esa área. Como cristianos, cubre esa área, y que la mujer ya no está sola. Amén. Algunas veces, por no hacer nuestro trabajo como padres y permitimos que un teléfono, la televisión o la escuela, la iglesia haga nuestro trabajo como padres, después nuestro pecado nos avergonzará. Fíjense, no vayan para allá, pero nada más tomo una nota y no quiero ir porque se me dio el tiempo. En el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes capítulo 18, habla de que un rey llamado Ezequías, hijo de Acaz, siempre decían rey y decía de quién era su padre. Y Acaz fue uno de los peores reyes del reino de Judá. Pero después él dice que la Biblia narra de que Acaz sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Pero Ezequías, siendo un joven de parece que 25 años, comenzó a reinar. Y dice que él deshizo las obras de su padre Acaz. Quitó los altares altos, derribó las imágenes, todo eso, y quitó inclusive ese estandarte que usó Moisés como la serpiente de bronce, y la hizo pedazos porque ya la gente iba y lo idolatrizaba. Y él entendía, él tenía el principio de que no, solamente a Dios adoraremos. Y sacó todo eso y dice que no hubo otro rey como él, ni antes ni después, en adoración, que limpió la casa de Jehová. Y hizo muy buenas cosas. Sin embargo, llegó un punto en el que como que aflojó, descansó. Es como cuando el boxeador se prepara para la pelea y gana la pelea, pero después ¿qué hace? Se afloja. Y tiene que estar en constante ejercicio y todo eso para mantenerse. Todos aquellos que hacen pesas y sí, les toman sus selfies y mira, sacan el conejo, la gallina y todo se ponen aquí. Está bien, ok. Pero dice la palabra de Dios que el ejercicio corporal para poco aprovecha en comparación al crecimiento con la palabra de Dios. Y ahí está, se pone ahí todos los logros que tuve, pero aflojó. Tanto así de que llegó el punto en que él vino Isaías y luego le dice, porque le dijo, ¿sabes qué? Ordena tu casa. Le dice, ordena tu casa porque ya Dios te dijo que ya te vas a morir. Y dice que él se volteó a la pared y dijo, ay Señor, acuérdate de mí, las cosas que hice, las buenas cosas que hice. Y Dios dijo, ok, está bien. Le dice Isaías, regrésate y dile que le voy a dar tantos años más de vida, pero que ordene su casa. Y sí, le ordenó. ¿Y qué señal me va a dar? No, pues que regrese tantos grados el sol.
Eso sí, vinieron los de Babilonia. Oye, ¿qué pasó aquí? No, pues es que yo le dije esto, y mira todo lo que tengo aquí, estos mis tesoros, y esto, y los babilonios dijeron, echa apunte porque nos lo vamos a llevar. Y tarde que temprano vinieron los de Babilonia y se llevaron todo. Y dijo que sus hijos iban a ser eunucos. Vino la sentencia de parte de Dios a través de Isaías. Le dice, ¿quiénes son estas personas? Dijo, de Babilonia han venido. Se empezó a jactar. Mira la trocota que tengo. ¿Y de qué te va a servir? ¿Te la vas a llevar? Es que la casota que tengo, ¿de qué te sirve? ¿Dónde están tus hijos? Él se preocupó en presumir lo que tenía, el título que tenía. ¿Qué han visto en tu casa? También es una pregunta. ¿De dónde han venido y qué han visto en tu casa? Pues yo les enseñé mis tesoros y escucha bien, palabra de Jehová, dice así. Ellos van a venir, te van a quitar todo y tus hijos van a quedar como eunucos. Palabra de Jehová has hablado. Al menos tendré paz en mis últimos años. ¿No entendiste nada? Suplicaste para que tengas vida, pero no pudiste suplicar por tus hijos. Y tanto así de que vino ya más adelante, vino el juicio de Dios, pero sus hijos, un hijo llamado Manasés, dice en la historia que es el peor de los reyes de Judá. Hizo sacrificios, levantó los altares a Acera, a Baales y todo eso, lo llevó a la idolatría. ¿Por qué? Por un padre que flaqueó. No, es que mis hijos ya se casaron. ¿Y qué? ¿No son tus hijos o qué? Exhórtales, dile, estás mal como te estás comportando con tu esposa. ¿Cómo estás educando a tus hijos? Si yo cometí el error, no cometas el mismo error, hijo mío. Enseñarles. Y este hombre flaqueó y dijo, al cabo ya estoy grande, mira todo lo que tengo. ¿Y qué te vas a llevar? Yo no me voy a llevar nada, lo único que me voy a llevar es el conocimiento que tenga de Dios. Y la mejor herencia para mis hijos son las predicaciones. Que si les dejo algo material, qué bueno que pudiera dejarles algo material. Pero lo más importante es la palabra de Dios. Y un testimonio que diga, mi padre no fue perfecto, pero fue un hombre íntegro que caminó en la palabra de Dios. Y eso me confronta, hermanos. ¿Ustedes creen que no? Que nada más vengo y que regaño, que pongo. No, hermanos, soy yo el primero que me debo parar a la brecha para decir, ellos son mis hijos. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más al muchacho consentido avergonzará a su madre. Si no uso la vara cuando debo de usarla. Hace unas semanas di un ejemplo cuando mi hijo cometió un error. No sé, le pegó, estaba niño él, y le iba a dar con el cinto. Y no está mi hijo aquí para que les diga, pero ponga su mano. ¿Sí? Pero al que le usé con toda mi fuerza, me di a mi mano, y él yo sosteniendo la de él. Duele, ¿verdad? Y él tan y le pegaba, ya estaba llorando, pero él entendía de que había cometido un error. En su inocencia dijo, es cierto, me lo merezco. Y fue y me trajo el cinto y se puso delante de mí. Pero yo fui el que me dio el golpe, porque yo soy el responsable de mi hijo. Yo sé que esa lección no se le va a olvidar. A mí no se me olvidó, ahorita traigo las marcas. Pero es cierto, hermano, somos nosotros los responsables. Si tu hijo falla, párate la brecha y di, yo fallé como padre. Si tu hija falla, di, yo como madre no he hecho todo lo posible con mi hija, no le he enseñado los principios. Es como David con su hijo. David, él cometió el pecado de adulterio y sus hijos pagaron las consecuencias. Son nuestros hijos los que van a pagar las consecuencias, y es por eso que tenemos que sentir empatía por sus dolores, por sus sentires. Vemos cómo este padre sentía ese dolor por su hijo. Ayúdanos, Jesús. El mismo proverbista en el versículo 17, en el 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hasta el aire se calmó. ¿Quién es este hombre que está pasivo al aire? No, es el termostato. En el Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
En el 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En el 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, ahí espérenme, nada más narro una. Vemos a un padre que no le importó usar la disciplina con sus hijos y eso los llevó a la muerte por pecar delante de Jehová. Habla del sacerdote Elí, que sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Dijo, no es buena la fama, hijos míos, lo que escucho ya fuera de ustedes. A él le importaba más la fama que el sacrilegio que estaban haciendo delante de Dios. Hijos míos, no hagan eso, por favor. No usan la vara, córrelos de ahí. Porque estaban sirviendo en el templo. Y no. Por último, llevando un equilibrio en esto, no vaya a llegar con un bat a su casa diciendo, ¿dónde estás, muchacho? Que ahorita saliendo, ¿dónde? Ya el pastor me dijo que debo de decir, ¿dónde estás? No, hermanos, en Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. No esperen a que se endemonien sus hijos. Dice, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Algunas veces, fíjense el versículo ya avanzando, dice versículo 19, dice, respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Dice el versículo 20 de Marcos 9:20, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Algunas veces las conductas de nuestros hijos se manifiestan en rebeldía o en descontento porque quieren llamar la atención y simplemente lo están manifestando en su vestimenta. Hay veces que su vestimenta refleja la rebeldía, hermanos. Pero miren, ¿saben cómo los niños se quieren? Porque, ¿cómo llaman la atención? Llorando. Los bebés, ¿por qué lloran? Porque tienen hambre o tienen frío. O hay una inconformidad en su estomaguito, algo que comieron. Bueno, lloran. ¿Qué es lo que quieren? Otra vez está llorando. Otra vez está llorando. ¡Qué necio! No, porque está manifestando y está pidiendo que atención. Bueno, así muchos de nuestros jovencitos y jovencitas, con su vestimenta, con su llamar, con cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan. Quieren llamar la atención. Necesito ayuda, papá. Necesito ayuda, mamá. Ayúdame. Necesito ayuda. Es cierto que dentro de ellos no quieren la corrección, pero muchos de ellos manifiestan estas actitudes para llamar la atención porque necesitan, tienen un hueco en su corazón, un vacío que no los ha llenado un padre ni una madre. Y terminan echando espumarajos. En otras palabras, te está diciendo, te necesito, papá, te necesito, mamá, ayúdame. No quiero ofender a nadie, pero porque tal vez son las consecuencias de no haber conocido al Señor antes. Tal vez tú no conociste del Señor y ya veniste en tu matrimonio, ya tus hijos ya están creciendo, ya habían crecido, y es difícil para corregirlos así porque para empezar nos van a decir de hipócritas, es una hipócrita, vas a la iglesia, ¿y cómo vivías antes? ¿Y cómo ¿Y cómo andabas? ¿Cómo te emborrachabas? ¿Cómo te andabas en los bailes? ¿Y cómo? Sí, es cierto, pero anduvo. Eso fue tiempo pasado. Y enséñeles, explíqueles que es cierto que son secuelas de una vida pasada, pero que ya dejamos esos argumentos, ya dejamos esos pensamientos. O puede ser, por ejemplo, de vivir una vida hipócrita en la iglesia y otra en la casa. Y desde niño está así tu hijo. Tal vez de que, pues aquí sí, hermanos, todos amén, aleluya, un abracito, un beso, ya después nos vamos y van insultando a la esposa en el jarro. Eres una esto, eres una esto.
No, hermanos. Y los hijos lo ven, lo escuchan. No, hermanos. Miren, ¿de qué serviría, hermanos? ¿De qué serviría que viniéramos aquí y yo no les digo esto? Tal vez usted no se sienta aludido porque no, yo no le digo eso a mi esposa. No, pues eso a lo mejor tal vez no, pero a lo mejor hay otras cosas. Porque nadie aquí es padre perfecto. Y ni el pastor. Y ni ninguna esposa perfecta o madre perfecta, ¿o sí? No, hermanos. ¿Ustedes creen que estoy parado aquí? Se cree muy santo, se cree... No, hermanos, les estoy abriendo mi corazón. El primer pecador soy yo, porque a mí me revela más las Escrituras. El Señor me revela más. Y hay más entendimiento, quiere decir que más me demanda. Es cierto que cuesta mucho la educación de los hijos, pero créeme lo que va a costar más la ignorancia. Porque por ignorancia tal vez van a terminar en las rejas de la cárcel. Por no enseñarles primeramente, enseñarles el temor a Dios. Si no comenzamos detrás de las rejitas de la cuna, no esperes hacerlo detrás de la reja de la prisión. Yo sigo teniendo contactos con mis hermanos en Cristo que están en la prisión. Este viernes no pude ir, pero sin embargo los hermanos, miren, yo sé que si ustedes no oran por su pastor, ellos a cada rato están orando por mi pastor, estamos orando por ti. El pastor, échale ganas. Nuestras oraciones, y yo sé, hermanos, no son hipócritas ahí. Bueno, algunos sí, pero yo los conozco. A uno los conozco de años ya ahí, que están ahí. Pastor, estamos orando por ti. Que Dios bendiga tu ministerio. Dice, porque no todos vienen a predicar lo que tú predicas aquí. Todavía el viernes, el sábado, un hermano me habló y dice, pastor, ya acabo de salir. Gracias, pastor, gracias por las enseñanzas. Ya estoy con mi familia. Ahora sí, hermano, sigamos adelante, caminemos con el Señor. Él aprendió muy tarde, aprendió en este caso allí en las rejas de la prisión, pero salió agradecido, porque el que mucho pecó también mucho va a amar. Así, hermanos. Fíjense, ya estoy terminando, dice Jesús, versículo 21, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Los protagonistas de esta historia que nos narra la Biblia son el Padre, el Hijo endemoniado y Jesús. Usted no puede sacar a Jesús de esta ecuación. Si usted saca a Jesús de su vida, de la iglesia, ya, hermanos, ya perdimos todos. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos? Si solamente el que nos está la enseñanza para ser mejores padres y nos da un ejemplo. En el versículo 22 dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre vino a buscar a Jesús y lo encontró y le pide ayuda, pero también vemos que dudaba, dice, si puedes. Él no aseguró, sí, él va a poder, pero él dice, fíjense cómo la expresión dice, pero si puedes hacer algo. Él no dice, yo sé que puedes hacer algo. Si puedes hacer algo. Y en Jesús no hay si puedes, no, Él puede. Ayer meditando, salí con mi hijo y con mi esposa, fuimos a comer y luego meditando así, hay una frase que usan los americanos, what if, ¿qué si no fuera cierto? ¿Qué si no nada más Jesús y también María o Buda o Alá o qué si ellos? En Jesús no hay un qué si o y si Jesús me pudiera ayudar. No, en Jesús es una certeza, es la fe, la certeza de la convicción de lo que no se tiene, pero de lo que se espera, hermanos. ¿Tú crees que Jesús puede hacer algo en la vida de tus hijos e hijas? Este padre siente la empatía por su hijo y hace lo suyo. El problema no es que se quede inmóvil a la condición de su hijo. Él sufre junto con su hijo. Él hace suyo su dolor y su sufrimiento, su angustia, su coraje interno, su amargura que lo estaba destruyendo. Su silencio lo ensordece cuando le pregunta estas cosas y solo escucha. ¿Bien? ¿Cómo te fue? Bien. Si a ti no te puede ser bien,
simplemente te está diciendo, no está bien. Si te dice, bien, fíjate que hicimos esto, lo otro, hicimos esto. Está expresándose. Y no digas, ay, luego le hago caso. No, hermanos. Ellos necesitan a su padre, necesitan a su madre. En nuestro papel como padres, ahí es donde, por eso estamos comenzando esta serie en esto. Vemos que este padre sintió esa empatía. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. La Biblia nos enseña de padres y de madres que intercedieron por sus hijos. Jairo fue uno de ellos. Jairo, un principal, se postró ante Jesús y le dijo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Su fe no era simplemente de puede sanar a mi hija, no, el Señor Jesús puede darle vida a lo muerto. Él es la vida y la resurrección. Él dijo, ven a mi casa, ven con mi hija. Este padre sintió empatía por su hija. Él sintió ese dolor de la muerte. Cuando murió su hija, siento ese dolor. Estoy muerto, pero sé que Jesús puede darle vida a mi hija. Una mujer cananea clamaba a Jesús diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Aún los discípulos les decían, ya calla esta mujer, déjala que se vaya. Ella le dijo, no es justo que le dé de comer a los perrillos la comida que es para mis hijos. Es cierto, Señor, soy una perrilla, pero aún los perros esperan que caigan las migajas de sus hijos para alimentarse. Grande es tu fe, mujer. Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Ella sintió esa empatía por su hija, estaba endemoniada. No solamente este padre, la Biblia nos registra de padres y madres que sintieron una empatía por sus hijos. Aquí vemos a una madre intercediendo por su hija endemoniada. Tal vez tu hijo no está endemoniado, pero están enfermos. Y vemos a un oficial de un rey en Capernaum cuyo hijo estaba enfermo y le pidió a Jesús que descendiera para que sanara a su hijo. Pero Jesús le dijo, oh, estos hasta que no ven van a creer. Pero Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el oficial creyó en la palabra de Jesús. Y después sus siervos le dijeron, ya tu hijo está sano. ¿A qué horas fue? A tales horas. Era la misma hora que Jesús salió de su boca. Ve, tu hijo vive. ¿Crees que Jesús puede sanar a tu hijo aunque no esté aquí? ¿Tú crees que lo puede sanar? ¿Tú crees que lo puede salvar? Nuestro trabajo como padres es orar para que envíe obreros a nuestros hijos. Yo digo, ay Señor, envía obreros, Señor. Yo he visto la obra en mi hija, cómo Dios ha obrado en mi hija, y veo que mi hijo ahí la lleva. Papá, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Bueno, vas a necesitar el trato de Dios para que de veras Él tiene el entendimiento. Sin embargo, yo también puedo ver de que le falta algo, el nacer de nuevo. Como padre, ¿de qué me serviría venir y enseñar si no intercedo y oro por mi hijo? De que un día, yo el sábado pedí oración por mi hijo. Señor, ten misericordia. Yo quiero un día verlo, aunque no sea predicando, pero si está en tu voluntad, Señor, de que un día esté predicando tu palabra, Señor. Que esté viviendo tu palabra como un padre temeroso de Dios, como tal vez un abuelo temeroso de Dios. Si Dios me da la oportunidad que pueda ver mi descendencia. Vemos a la vida de Job, un padre que sentía empatía por sus hijos, por las consecuencias de los pecados de sus hijos e hijas, y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Él no solamente decía por el güerito, por la más bonita, por la más inteligente,
por el que trabaja más. Por cada número de sus hijos hacía oración, hacía holocaustos, ofrecía. Él separaba la brecha y decía: yo soy el responsable de mis hijos. Tal vez mis hijos han pecado, yo me paro a la brecha, Señor Jehová, ten misericordia de mis hijos. Y Dios lo tuvo porque se los llevó. Porque en su poder permisivo no fue Satanás, fue Dios el que se los llevó para que ya no siguieran pecando más. Cuando Dios te quita un hijo, no digas: es que el Satanás me lo quitó. No, es la misericordia de Dios que se está manifestando. Porque a los que están en Cristo, todas las cosas nos sirven para bien. No cuestiones a Dios lo que está haciendo en tu vida. Tal vez esa es la herramienta que Dios está usando en tu vida, tus hijos, para que crezca la paciencia en ti, el amor y la misericordia, la empatía para con los demás. Job se paró a la brecha para interceder por sus hijos e hijas, haciendo el papel de sacerdote patriarcal. En el versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Él no se quedó así: yo creo. Clama al Señor, clama por tus hijos, bombardea el cielo con tus oraciones, clama al Señor. Te pido por mis hijos, te pido por mis hijas, por la más rebelde, por el más rebelde. Clama por ellos, intercede por ellos. Es el momento en el que hoy, en este día, Dios puede escuchar tu oración por tus hijos. No importa la edad que tengan, ya sean grandes o sean niños, intercede por ellos, que crezcan con el temor de Dios. El padre creyó en Jesús después de escuchar su promesa cuando le dijo: si crees, al que cree todo le es posible. E inmediatamente Jesús no esperó hasta que otro día, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, afirmó: creo, ayuda mi incredulidad. Ponte de pie, hermanos, vamos a clamar por nuestros hijos. Vamos a orar e interceder por nuestros hijos, donde quiera que ellos estén. Y si están en tu casa, con mayor razón, clamemos por nuestros hijos. Habla con el Señor, ahí internamente, en lo oculto. Mi Padre, que en lo oculto lo ve. Que nuestros hijos sean esas cartas abiertas de un cristianismo que estamos viviendo. Traigo mis anhelos y mis sueños y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que hoy salgo para adorarte a ti. Clama al Señor, dile: creo, Señor, y tú prometiste, Señor, que al que cree todo le es posible. Creemos que puedes enviar obreros a nuestros hijos, donde quiera que ellos estén. Tú nos los has dado con un propósito, Señor, y te vamos a rendir cuentas por nuestros hijos, por cada uno de nuestros hijos. ¿Sabías que el peor asesino no es aquel que está detrás de las rejas, que fue agarrado cuando mató a una persona?
El peor de los asesinos no es aquel que está cometiendo abortos. El peor asesino somos nosotros los padres, cuando nosotros matamos la palabra de Dios por no entregársela a nuestros hijos, porque la palabra de Dios trae vida. Muchos de ellos están muertos espiritualmente, pero es porque nosotros no les hemos dado de la vida, no les hemos abierto la Biblia. ¿De qué serviría ganar las naciones? A ganar a nuestra vecina, a nuestros familiares, y nuestros hijos se están perdiendo. Hoy es momento de pararnos a la brecha y sentir esa empatía por nuestros hijos, por el dolor que están sufriendo. No importa la edad que tengan, ellos están pasando por pruebas también. Es momento de tomarnos el tiempo para reflexionar y decirle: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Habíamos creído en otras cosas. Habíamos creído en la salvación, pero no estamos compartiendo de tu salvación a nuestros hijos. Los estamos dejando muertos. Dice la Biblia: ¿vivirán estos huesos? Predícales la palabra y esos huesos vivirán. Predica la palabra. Vivamos la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si puedes hacer algo por nuestros hijos, ayúdanos, Señor. Y no lo dudamos, Señor. No es en tono de duda, Señor. Es a tu tiempo, Señor. No es al de nosotros, Señor. Pero ayúdanos a ser un instrumento tuyo, Señor, para mostrarles del amor y la misericordia y esa gracia que hemos recibido de parte tuya, Señor. Oro, Señor, por nuestros hijos, Señor. Oro por mis hijos, Señor, y por los hijos de mis hermanos, Señor. Por las hijas, Señor. Oro, Señor, por todos aquellos padres que me están escuchando, Señor. Redarguye, Señor, reprende, Señor. Tú nos has dado los síntomas de la enfermedad, Señor, pero sin embargo también nos has dado la medicina, Señor. La medicina es Cristo. Es Cristo en nuestras vidas. Que la palabra esté viva y activa dentro de nosotros. Que no seamos agrios, ásperos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ayúdanos, Señor, a representarte, Señor. Y que nuestros hijos, Señor, representen también el ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Oro, Señor, por los hijos de todos aquellos que me están escuchando, Señor. Extiende tu mano, Señor, si están enfermos, Señor. Algunos estarán endemoniados, Señor. Tal vez ni se han dado cuenta y están endemoniados por lo que ven, por lo que escuchan. Oro por ellos, Señor. Los demonios quieren acabar con nuestros hijos, quieren matarlos. Oro, Señor, por los niños, las niñas, Señor. Oro, Señor. Pon un vallado de protección en nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sabemos que has escuchado nuestra oración, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos.